enseñar. Pero bueno, yo he hecho un esfuerzo, he hecho una síntesis de lo vascular arterial, ya que lo venoso lo tendrían que dar ellos y ya lo van a hacer. Muy bien. Entonces, vascular desde la válvula aórtica. Muy bien. Entonces empezamos con los pulsos. La queja de los vasculares es que no saben dónde están los pulsos. Bueno, vamos a ver eso. Entonces, pulsopedio, pregunta de examen. Se palpa en el dorso del pie, lateral al tendón extensor del primer dedo del pie, o sea, del dedo 1, o como diría ahí, el dedo gordo, el dedo más, de mayor diámetro, ¿no? Entonces, lateral tendón extensor del primer dedo del pie, desde la mitad de la línea intermaleolar al primer espacio interdigital. Miren, ahí está. Esa es la línea donde ustedes tienen que palpar el pulso. Y lo hacen sobre una superficie ósea. Esa superficie ósea, si ustedes comprimen mucho, no van a sentir el pulso. Porque el problema de este pulso es que suele estar disminuido, sobre todo en pacientes que tienen patología vascular. Entonces hay que quedarse muy tranquilo y suavecito. Si aprietan muy fuerte, no lo sienten. Si lo hacen muy despacito, capaz que tampoco lo sienten. Así que hay que buscar el punto intermedio para sentir el pulso en esa línea, desde la mitad de la línea intermaleolar al primer espacio interdigital. Y ahí está la safena, por delante del maleolo interno. Pregunta de examen, por delante del maleolo interno. Entonces el pulsopedio está ahí y la safena interna está ahí. Arteria pedia, vena safena interna. Esto está tomado del manual de semiología de Ricardo Gacitúa. Fíjense ustedes, la proyección desde la línea intermaleolar al primer espacio interdigital. Pulso tibial posterior se palpa detrás del maleolo interno. Pregunta de examen. ¿Detrás de qué? Del maleolo interno, o sea, del tobillo interno, detrás. La safena interna delante, la vena, y atrás, la arteria. Ahí se palpa. Y la safena va adelante. La safena zafa porque va adelante. Y la tibial posterior va atrás. Pulso popliteo se palpa en la cara posterior de las rodillas, ya sea estando el paciente en decúbito, dorsal o prono, o sea, boca abajo o boca arriba. Puede convenir efectuar una palpación bimanual con las dos manos. Ven, acá está la rodilla vista desde atrás. Aquí tienen la parte de los nervios, ¿sí? El ciático popliteo externo. Y aquí tienen la parte venosa, la safena externa. Y la arteria está ahí. Está en la parte más profunda, desde atrás hacia adelante, a la vez la parte más interna. Acá la mnemotecnia de anatomía, chicos, es A, V, nida. Arteria, vena, nervio. La arteria en la profundidad. Entonces es conveniente palpar con las dos manos, buscando el pulso arterial. A veces es difícil, y sobre todo en los gordos es difícil. Pulso femoral se palpa debajo del pliegue inguinal hacia medial, o sea, la mitad. Y ahora ya vamos a ver, la mitad de la arcada inguinal hacia abajo. Entonces ahí tienen espina ilíaca anterosuperior, espina ilíaca anteroinferior. Ustedes si miran la arteria, da la sensación que la arteria estuviera un poquito más hacia abajo. Ya vamos a ir descomponiendo la figura esta y van a ver cómo es. Entonces,
espina ilíaca anterosuperior, espina del pubis. Al medio, la arteria femoral. Entonces, ¿qué hicimos ahí? Sacamos la vena, sacamos el nervio. Y ahora vamos a sacar las líneas amarillas. Miren, queda la ingle. Y se dan cuenta que está a la mitad de la espina ilíaca anterosuperior y el pubis, la arteria femoral. Entonces ustedes toman la espina ilíaca anterosuperior, toman la espina del pubis, la mitad, ahí, de ahí van para abajo, buscando la arteria femoral. Por ejemplo, el síndrome de Leriche puede que no la encuentren. Muy bien, entonces ahí está completa la situación. Ahí está. Entonces sacamos la vena y los nervios, sacamos la piel del miembro inferior, sacamos el pie inguinal y ahí quedó. ¿Claro? ¿Dónde está? Perfecto. Entonces, pulso pedio en la mitad de la línea intermalleolar hacia el primer espacio interdigital. Pulso popliteo en la profundidad de la cara posterior de la rodilla hacia adentro. Y el pulso femoral en la mitad de la línea entre la espina ilíaca superior y la espina del pubis. Pulso braquial. Preguntas de examen. Contestaron cada cosa. Yo inventé una cosa rara en uno de los exámenes y se engancharon con eso, pero claro, Dios mío, no. Chicos, esto es muy importante porque ahí se toma la tensión arterial. Aparte, si alguna vez les toca hacer una flebo y se van al plano profundo, se encuentran con la arteria. Pero si están en el plano superficial, se encuentran con la vena basílica. Están pegaditas. Entonces se palpa sobre la cara anterior del pliegue del codo hacia medial. Que sería el llamado pulso humeral. Ahí está. Y la vena, donde acá hay una M que forma las venas, ¿sí? Y acá viene la vena basílica, pero está superficial y esto está profundo. Sobre el músculo bíceps. Pulso radial se palpa en la cara anterior y lateral de las muñecas, entre el tendón del músculo flexor radial del carpo y la apófisis estiloide del radio. ¿Dónde? Ahí. Usted busca la apófisis estiloide del radio, cae en un huequito, ahí. Ahí. Muy bien. Pulso carotídeo. Se busca en el recorrido de las arterias carótidas, medial al borde anterior del músculo esternocleidomastoideo. El músculo esternocleidomastoideo todo el mundo lo conoce. Y miren el borde anterior, ahí está la carótida. Las personas mayores no conviene presionar en exceso, porque puede haber un ateroma, lo hacen saltar y el paciente puede tener una isquemia o una ACV. Ahí está. Puede que tenga frémito, ¿sí? Lo ocultan y es un soplo. ¿Y por qué eso? Porque está obstruida. Pulso temporal superficial. Es interesante saber dónde están las arterias de la cara. Si ustedes toman los pulsos a los vasos de la cara, pueden sacar algunas conclusiones también. Miren. Aquí tienen el señor. Aquí está el vaso que va por delante de la oreja y va para allá, ¿sí? Entonces, ese vaso se llama arteria temporal superficial, que acá da la frontal y la parietal, ¿sí? Entonces lo palpan por delante de la oreja y por detrás de la patilla. Háganlo en este momento y no se olviden más, ¿eh? La arteria temporal superficial. Bueno, y acá viene la sistematización de los pulsos. Todo lo anterior vale para que hagamos esta síntesis que está acá. Esto está tomado de Ricardo Gacitúa, que ya lo hemos citado, que da el curso de semiología anteriormente. Entonces, fíjese, la simbología. No se palpan, negativo. Se palpan disminuido, positivo. Se palpan normales, 2 cruces.
Se palpan aumentados 3 cruces, se palpan muy aumentados 4 cruces. Entonces, aquí viene abajo el esquema, donde ponemos el miembro inferior derecho e izquierdo. No es miembro inferior. Acá dice, pulso carotídeo presente normal de los dos lados. Pulso braquial presente de los dos lados. Pulso radial presente de los dos lados. Pulso femoral presente de los dos lados. Pulso popliteo más presente de la derecha y menos de la izquierda. El tibial posterior a la derecha está y a la izquierda no está, y el pedio está en la derecha y en la izquierda no. Se dan cuenta, es como una síntesis que hacemos con esto. Y ahora hay un dibujito, que es ese. Entonces acá ponen positivo negativo de las carótidas, del braquial, del radial, de los inguinales, popliteos, pedios y tibiales posteriores. Entonces ustedes con un golpe de vista, un coup d'œil, pueden ver exactamente cómo están las arterias del paciente. Esto tendríamos que hacerlo en la semiología normal de los pacientes. Esto les sirve para rendir clínica médica, por ejemplo. De un golpe de vista sacan la cuestión. Bueno, y acá tenemos la maravillosa aorta, ¿sí? Desde aquí, la arteria coronaria derecha, la arteria coronaria izquierda. Estos dos cuernitos nos mantienen la vida, Y esta es la válvula aórtica. Tiene la porción ascendente, la porción del callado y la porción descendente. Aquí el tronco brachiocefálico, la subclavia y la carótida del lado derecho. Mientras que del lado izquierdo tenemos la carótida izquierda que sale desde el callado de la aorta y la arteria subclavia que sale del callado de la aorta. Entonces, vamos a meternos, ahora vamos a viajar a la aorta. Entonces recién hicimos todos los pulsos, ¿sí? Vimos de qué manera representarlo. Ahora vamos a ver qué pasa con la dilatación de la pared de la aorta. En este caso, la torácica, ¿sí? O sea, la aorta puede ser torácica o abdominal. Estamos con aorta torácica. Bueno, acá tenemos el esquema de toda la aorta. El cirujano de Becky de Estados Unidos, donde se formó uno de mis maestros, José Norberto Allende, siempre yo digo que debe ser mi abuelo quirúrgico. Bueno, de Becky hizo una clasificación que es esta, la de Becky 1, que nace allí, desde la válvula aórtica hacia distal, y puede llegar hasta las ilíacas. El de Becky 2 nace en la carótida y llega hasta el origen del tronco brachiocefálico. El de Becky 3 nace desde la subclavia izquierda hacia abajo, el 3A. Y el 3B desde ese lugar, de la subclavia hacia abajo. Después vino Stanford. Stanford le dividió en A, que sería ese desde la válvula aórtica, y B, que sería ahí desde el nacimiento de la subclavia. Entonces estas son las clasificaciones, son fáciles, son simples. La de Stanford la más simple. Desde la válvula aórtica, una, y la otra pasando la arteria subclavia izquierda. Esta es la síntesis. Muy bien, entonces ahí tenemos el tracto de salida del ventrículo, ¿sí? Aquí las coronarias y aquí las válvulas de la arteria. Perdón, sí, las válvulas aórticas. Aquí la porción ascendente, el callado y la porción descendente. Tronco brachiocefálico, carótida, subclavia, ¿sí? Muy bien. Entonces puede haber una estenosis subaórtica. O sea, no enfermedad de la arteria, sino del tracto de salida
del ventrículo izquierdo. Entonces, primer punto, estenosis subaórtica. Segundo punto, estenosis valvular aórtica. Por ejemplo, cuando hay una válvula bivalva. En vez de tener 3 valvas, tiene 2 valvas. Puede haber una estenosis supravalvular aórtica. Si nosotros nos paramos en las coronarias, pobrecitas las coronarias, y tienen una estenosis subaórtica, van a sufrir. Si es estenosis de la válvula, también van a sufrir. Y si está por encima, capaz que no sufran. Y después viene la coartación de aorta, donde estará bien irrigadas las carótidas, las subclavias, y no estará bien irrigado desde donde está la estenosis hacia abajo. Entonces, puede acontecer que la aorta, por ejemplo, por un síndrome de Marfan, o porque simplemente por aterosclerosis ya evolucionada, tenga una disección. En ese caso, queda como un tabique y la sangre se va por otro espacio que normalmente no existe. Se abre la túnica media de la pared de la aorta y se mete ahí. Bueno, entonces, en medio de todo eso, aparece la arteria de Adamkiewicz. Que en una época hizo furor esta arteria, ¿no? ¿Vieron cómo se ponen de moda las cosas, no? Qué sé yo, como ahora está de moda el tapaboca con alcohol, distancia social, más que de moda de obligación, ¿no? Pero bueno, es como que todo el mundo pensaba en la Adamkiewicz. Y es una arteria que nace desde la aorta, se convierte en intercostal y va a irrigar la médula espinal entre la cuarta y la octava dorsal. Entonces, por ejemplo, ustedes operaban un aneurisma de aorta, el paciente quedaba con un déficit de miembros inferiores. ¿Por qué? Porque habían lesionado la arteria de Adamkiewicz. Preguntado esto mismo a cirujanos vasculares de hoy, le digo, che, la arteria de Adamkiewicz, ¿qué pasó? No, si hacemos todo lo que hay que hacer y listo. Se dan cuenta cómo van cambiando los conceptos, ¿no? Pues hay que tener la cabeza abierta. Bueno, y esto era un día jueves a la noche, viene derivada una paciente de gastroenterología, una de esas súper especialistas en gastroenterología, con el diagnóstico de diverticulitis. La paciente, 50 años, no fumadora, gran fumadora, pero muy fumadora. Esos pacientes que ustedes se dan cuenta por el color de las manos, se dan cuenta por el color de la cara, se dan cuenta por el aliento, cuando respira sienten el olor a tabaco. Bueno, esta paciente entonces viene con ese dolor en la fosa ilíaca izquierda. Por supuesto, como siempre, palpamos, miramos, esperamos, conversamos de otras cosas, cómo andan tus hijos, qué sé yo, bueno, lo que sea. Y el examen le destapo los pies, los 2 pies fríos. Pulsopedio no existe. Tibial posterior prácticamente no existe. Popliteo mínimo. Pulso femoral casi no. Entonces esto no es una diverticulitis. Entonces seguí dando vuelta. No palpaba aneurisma en abdomen, o sea, no había latido expansivo. Y entonces, por supuesto, pedimos plaquetora, pedimos de todo, y pedí una tomografía, un TAC de tórax. La médica me dice, pero te la mandé por una diverticulitis. ¿Sí qué le tiene que sacar una plaquetora de un ataque de tórax? Le digo. Bueno, salió el ataque de tórax que estaba el aneurisma disecante de aorta.
Por supuesto que derivamos a la paciente en forma inmediata al servicio de hemodinámica. ¿Se dan cuenta que de un examen clínico ustedes se pueden orientar? Si empiezan el examen de los pulsos desde los pies para arriba, algo van a recoger, alguna historia. Y si lo tienen que operar de vesícula y no tiene pulso pedio, bueno chicos, atención que puede ser un pan vascular ese paciente. Imaginen, ustedes están deambulando que lo van a operar de una hernia inguinal y de pronto en el pulso carotídeo, ¿qué le encuentran? Y que tiene un frémito, o le ven en el hueco supraesternal el baile arterial, ¿eh? Laten y late y late. Bueno, algo hay algo dando vuelta. Hace poco le dije a una paciente, ¿por qué no te vas a hacer ver? Mirá lo que tenés ahí, mira cómo te salta el hueco supraesternal. Por supuesto, le dije de otra forma. Al poco tiempo hizo una ACV. Entonces, la semiología es muy valiosa, porque nos permite adelantarnos muchas veces a lo que va a pasar. Bueno, y el caso de varices de Villa María fue, no sé cómo definirlo, pero como un escándalo a nivel nacional. Pues yo lo llevé al Congreso Argentino de Cirugía y me atacaron como si yo hubiera sido el cirujano. No, nosotros recibimos a la enferma ya operada. Esa enferma llegó a las 7 de la tarde un día jueves. Yo estaba de guardia los días jueves en el hospital de clínicas. Cuando lo veo de miembros inferiores, tratando de sistematizar lo vascular, veo que no tiene pulso pedio, no tiene pulso tibial posterior, no tiene pulso popliteo. ¿Y pulso femoral? Sí. Eso era el día jueves. El día lunes la habían operado. Epa, el RCP se despertó. El día lunes la habían operado de varices. Y entonces digo, ¿cómo son las incisiones? Y la incisión estaba, si fuera la safena sería el malleolo interno cara anterior, borde anterior. Estaba en el borde posterior del malleolo interno. Había incisiones en el triángulo de Scarpa. ¿Qué habían hecho los cirujanos? Habían sacado las arterias de ambos miembros inferiores, las femorales, popliteas, tibiales posteriores y tibiales anteriores. O sea que en vez de sacar las venas, habían sacado las arterias. Porque yo ya me había hecho la figura de que tenía un aneurisma de aorta. No, lo que era una cirugía gigante de los dos lados, por supuesto que no es una buena praxis, ¿no? Yo no quiero nombrar la palabra mala praxis. Bueno, la historia es que tras noche tratamos de hacer un reemplazo de las arterias por venas, bueno, una historia. Al final tuvimos que amputar los dos miembros inferiores de la paciente. Jueves, madrugada del viernes, y la paciente el sábado a la mañana murió. Entonces, ese es el tema. ¿Cómo podemos hacer un diagnóstico y cómo podemos sospechar una patología y que podamos, digamos, reflexionar con el paciente, podamos pensarlo? Isquemia simétrica, ver el paciente desde los pies. Bueno, vamos ahora a meternos en la arteria subclavia, arteria. Y subrayo arteria porque también está la vena subclavia que nos sirve muchísimo para tomar una vía central. Entonces, músculo escaleno y arteria subclavia. Ahí está el músculo escaleno. Entonces el músculo escaleno divide a la arteria subclavia en una porción interna preescalénica, otra retroescalénica y otra posescalénica. O sea, una que está medial, otra que está acá al medio y una que está lateral, ¿sí? Y por delante del músculo escaleno anterior está la vena subclavia. Eso quiere decir que si nosotros la abordamos acá, es muy difícil que podamos tomar la arteria, porque la arteria está protegida por el músculo escaleno anterior. Atención, esto es para la guardia. Y por delante la clavícula. Entonces, clavícula, ahí está, vena, músculo escaleno y
arteria. ¿Está? Entonces, arteria subclavia, músculo escaleno, vena y la clavícula. Ese es el secreto de ese lugar. Muy bien, entonces ahora vamos a alguna historia. Entonces ahí tienen el músculo escaleno, ahí tienen la vena por delante, ahí tienen la arteria por detrás. Esto se llama síndrome de costilla supernumeraria. ¿Y dónde aparece la costilla? Ahí, y comprime la arteria. Por lo tanto, da síntomas en el miembro superior. Le digo esto, y este caso es para que no se casen con la historia esa de que me duele el hombro, me duele el brazo, sí, es la columna, anda a hacerte fisioterapia. ¿Qué columna? Es una costilla supernumeraria. Entonces estudien el paciente antes de tomar una decisión, de mandarlo a tal cosa o a tal otra. Háganle una placa, muy simple, sencillito. Por supuesto que pueden hacer una tomografía computa, pueden hacer una resonancia magnética, pero estudien los pacientes, porque si no, acá miren, se están tragando una costilla supernumeraria. Y por detrás viene el plexo braquial. Por supuesto que se puede comprimir por esa costilla supernumeraria. Muy bien, ahí está la clavícula delante. Entonces, acceso vascular subclavio. Si ustedes toman, aquí está el mango del esternón, aquí terminaría la clavícula, y acá termina la clavícula, más o menos la mitad, tercio medio. Ahí hace una curvita la clavícula, hace así. Bueno, ahí pinchan, ¿sí? Primero con un bisturí pequeñito hace una pequeña incisión. Ponen entonces a ese nivel el elemento que van a introducir en la vena, siguiendo la dirección hacia el hueco supraesternal, ¿sí? Entonces ven un dedo puesto en el hueco, aquí está el dedo, se alcanza a ver ahí, ¿sí? Y el otro dedo donde están por pinchar. Entonces, esto les da la estereognosia a ustedes, o sea, le da la posibilidad de darse cuenta dónde está. Esto está tomado del manual MSD. Entonces, se pincha allí con la mano opuesta, con una jeringa de 10 o una jeringa de 20, la que quieran, ¿no? Se introduce el trocar y van a sorprenderse cuando viene un chorro de sangre, que no es la sangre rutilante, sino que es la sangre venosa. Entonces, esa es la forma. Sáquenle ya una captura de pantalla a esto para que lo tengan, para que lo recuerden, para que lo tengan presente en la guardia. Para que cuando estén en la guardia miren el canal de YouTube, que por supuesto esto lo vamos a poner para el canal, y sepan cómo es la cosa. Entonces al principio van a ver cómo lo hacen los otros, y un día lo van a hacer ustedes. Pero esta posición de las manos es la clave del asunto. Entonces el dedo índice de la mano izquierda se coloca sobre la horquilla esternal, sobre el mango del esternón, y el pulgar sobre el borde inferior de la clavícula a nivel del sitio de punción. Una incisión de 3 milímetros con un bisturí finito, o número 11, hoja 11, en el lugar de inserción del catéter. El sitio de punción debe ser en el punto medio de la longitud de la clavícula o en la unión del tercio medio con el tercio interno. Se introduce con la mano derecha la aguja montada en una jeringa de 5 o de 10, cargada con 3 mililitros de solución fisiológica, haciendo succión, y cuando se den cuenta ya están dentro de la vena. Muy bien, entonces esa es la imagen, esa es la actitud, así están las manos, introducen la aguja orientándosela hacia el esternón y con prudencia, ni bien viene sangre, ahí nomás sacan la jeringa y ponen el catéter. Sigamos. Acceso vascular yugular interno. Entonces, llegó el paciente, está, qué sé yo, un traumatismo de pelvis, un secuestro inmenso de sangre y no tiene tensión ni pulso. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos al paciente en tren del emburo, o sea, con los pies más levantados que la cabeza, dejamos que caiga la cabeza y entonces la poca sangre que va a haber se va a ir hacia la yugular interna. Entonces, acá tenemos, miren, el músculo esternocleidomastoideo, ahí está el músculo moyoideo, ¿sí? Aquí tienen la carótida. Pero acá tienen el fascículo esternal y el fascículo clavicular. Y aquí al medio hay un hueco.
el triángulo de Sedilot. Ahí está la historia. Entonces, miren chicos, acá estamos viendo al revés, ¿eh? Acá están los ojos, la nariz, la boca, ¿sí? Y entonces acá estamos metiendo la aguja, triángulo de Sedilot. Ahí va. Cuando el paciente está en Trendelenburg, imaginen ustedes, este es el anestesista que está trabajando. Entonces deja caer ligeramente la cabeza, el paciente en Trendelenburg, no encuentran venas por ningún lado, no hay posibilidad de flebotomía, qué sé yo, o bueno, estamos en la superurgencia. Entonces se pone la jeringa orientada hacia los pies, hacia el tórax, digamos, hacia el diafragma, en ese espacio del triángulo de Sedilot, y se captura allí, entonces se introduce hasta encontrar sangre. Cuando se encuentra sangre, se mete el catéter hacia la aurícula derecha. Ahí. Bueno, ahora vamos a otro problema, la fístula arteriovenosa acceso vascular. Entonces, ¿en qué consiste la fístula arteriovenosa? Hay fístulas arteriovenosas que son a propósito, como esta, para que el paciente se haga hemodiálisis. Pero hay otros pacientes que han recibido una herida de arma blanca o de fuego en algún momento de su vida y años después vienen con una cosa rara, una tumoración que late al lado de una cicatriz. Esa es una fístula arteriovenosa. Y cuando eso viene a nivel de la ingle y ustedes sienten un frémito y nos manda el clínico de la guardia, dice, no, es una hernia inguinal, se operala. Momentito, nosotros la palpamos y hay frémito. Y si la palpamos, entonces, ¿qué tenemos que pensar? Que hay una fístula arteriovenosa de esa herida de arma blanca o de esa herida de arma de fuego. Pero en este caso es el acceso vascular de fístula arteriovenosa para el servicio de nefrología. Entonces, fíjense, está la vena sin dilatar, ahí se dilata la vena, y queda la vena dilatada, así pueden introducir los catéteres para hacer la hemodiálisis. Muy bien. Por ejemplo, ahí tienen la vena cefálica. Ponen las mariposas, los butterflies, y de ese modo hacen la hemodiálisis. Bueno, esto no es pregunta de examen, esto es pregunta de la vida. Ojo, esto dio lugar a cuestiones judiciales. En los dedos nunca pongan anestesia con epinefrina. Si es la marca, qué sé yo, Patito, y viene con las letras rojas, tiene epinefrina. Entonces no cuesta nada. Mientras ustedes están tratando de cohibir la hemorragia o que el paciente está re dolorido y están ahí en medio de la batalla, ¿sí? Porque llegaron 4 accidentados de golpe y hay 2 médicos para atender a los 4 y este otro está sangrando. Bueno, no cuesta nada. Como el número 5, o como el, no sé cómo se llama ahora, cuando juegan al fútbol, el que está, el mediocampista. Levanta los ojos, mira para un lado, mira para otro, pisa la pelota. Pisen la pelota ahí y miren qué trae la enfermera, si tiene letra roja o no, antes de inyectar. Porque llega a tener epinefrina, va a producir una necrosis de los dedos. ¿Se dan cuenta? Y después van a terminar ustedes imputados. Entonces, parar, pisar la pelota, mirar alrededor. ¿Tiene letra roja? Sí. Bueno, no, tráigame otra, la que no tenga epinefrina. ¿Claro? Muy bien. Otra historia es el síndrome de Raynaud. Síndrome de Raynaud. Ahí está. Síndrome de Raynaud. Ahí está. Mírenlo. Que sería un cuadro de síncope blanco, o sea, de isquemia, de síncope azul, acá lo tienen, y después, cuando ya avanzó mucho, es la necrosis de los dedos. ¿Ah? Nosotros hacemos la simpaticectomía cervical. Bueno, el caso dentro del canal de YouTube de
o sea, el viejo canal, hay un caso de paciente que toma ergotamina, derivados de la ergotamina, durante 6 meses, 2 pastillas por día, porque tenía dolor de cabeza, hizo un cuadro de isquemia del dedo índice de la mano derecha. Esa chica consultó un día, domingo a las 9 de la mañana, por teléfono. El diagnóstico fue telefónico, chicos. ¿Y saben una cosa? Dejó la ergotamina, se puso trapos calientes en la mano y se le pasó todo. Y al lapso de unos días ya cambió y mejoró. Pero se dan cuenta cómo esas famosas pastillas que se toman los que tienen dolor de cabeza, toman todos los días. Pero aparte, tienen dolor de cabeza. No se han estudiado. Bien, si tienen un aneurisma de arterias cerebrales, de la comunicante cerebral anterior. ¿Sí? O tienen un tumor, ¿por qué no? A propósito de tumor cerebral, hay un artículo que ha salido ya hace un año de eso, sobre neurociencia en relación a las radiaciones del celular y tumores cerebrales. Interesante. Bueno, vamos a la aorta abdominal. Entonces recién vimos aorta torácica, ahora vamos a aorta abdominal. Aneurisma de aorta, latido expansivo en epigastrio. ¿Qué es lo que tienen que buscar ustedes en aneurisma de aorta? Ver los pacientes de abajo para arriba, perio, tibial posterior, popliteo, femoral, y en el abdomen buscar la aorta. ¿Dónde? En el epigastrio. Y en el epigastrio, si ustedes tienen una masa expansiva, que ponen las dos manos juntas allí, y de pronto es tan fuerte el latido que les separa las manos, se expande la aorta, ¿sí? Eso es un aneurisma de aorta. Junto a eso habrá hasta trastornos estróficos de miembros inferiores, antecedentes, o capaz que no tenga ningún antecedente, porque el paciente sea un Marfan. Entonces, latido expansivo en la aorta. Y tiene una aorta perfecta. Entonces, aorta, sección transversa. Ahí empezó una ateromita. Le salieron las canas a la aorta. Entonces, en la sección transversa, un ateroma. Ahí salieron 2 ateromas y así sigue creciendo. Se empieza a deformar la pared de la aorta. Sigue deformándose. Siguen los ateromas. Y ahí, ¿qué ha pasado? Se está rompiendo la pared de la aorta. Se ha roto la pared de la aorta. Y la sangre sale fuera de la aorta. Y se empiezan a formar coágulos. Se palpa la tumoración. Está allí en el recto peritoneo, pero la luz, ¿dónde está? Se ha roto el aneurisma y la luz es pequeña. Sin embargo, lo que se palpa atrás es gigante, porque lo que estamos palpando es un hematoma gigante. Ahí están los coágulos y la luz es pequeña. Entonces, si tomamos ese diámetro, será grande, 10 centímetros. Por ejemplo, con una ecografía. Y sin embargo, la luz de la aorta es muy pequeñita. Esa es la luz de la aorta. Entonces, dolor lumbar, anemia aguda, aneurisma roto de aorta. Dolor lumbar, anemia aguda, aneurisma roto. Entonces, ecografía, tomografía, angiografía, ¿sí? Puede que tengamos solo ecografía, bueno, veremos el diámetro externo. Si tenemos un ecodoppler, veremos la luz. Si tenemos tomografía, se va a ver espectacular. Y con la angiografía, más que espectacular. Entonces, allí tienen los 2 riñones acá, ya que tienen el otro riñón. Y la aorta es todo esto. ¿Se dan cuenta? Acá estaría la columna vertebral. Entonces, es un gran hematoma. ¿Está? Lo que se palpa, lo que ustedes ven por la ecografía, en realidad es un gran hematoma. Muy bien.
ahí está. Y mire, va a la cara anterior de los riñones. El asunto es cuando entramos. ¿Dónde está una cosa y dónde está la otra cosa? ¿Dónde están, por ejemplo, las arterias renales? ¿Está? El retroperitoneo es una gran masa. Entonces, ¿dónde está la cáscara del aneurisma? ¿Dónde está la luz? ¿Dónde empieza? ¿Dónde termina? Hay una colagenopatía, y les cuento, cuando hay una colagenopatía, operar un Marfan es como si un huevo no tuviera cáscara, ¿eh? Está todo blandito, quieren dar un punto, se desgarra todo. Es una experiencia durísima. Un día domingo empezamos con un aneurisma roto por un Marfan a las 7 de la mañana, más o menos. Era a las 12, 1 de la mañana del otro día y no podíamos terminar por la fragilidad. El Marfan. Mire, Monsieur Antoine Marfan, en el año 1896, apenas 4 años para llegar al 1900, era pediatra y describió el Marfan. ¡Qué maestro! Bueno, allí en el Güemes, en Buenos Aires, hacen el dosaje del gen FBN1 del cromosoma 15q21 para el diagnóstico definitivo de Marfan. Pero ustedes lo ven en la clínica, un flaco alto que cuando se toman la muñeca con la mano opuesta le sobran dedos, ¿sí? Bueno, prolapso de válvula mitral pueden tener, aneurisma de aorta, disección aórtica, neumotórax, ya lo dijimos cuando hablamos de neumotórax, subluxación de cristalino, dificultad para ver, desprendimiento de retina, ¿sí? Ya fíjense, patología en ojos, patología en aorta y patología en pulmón. Y cuando entramos y vemos esa gran masa retroperitoneal, la pregunta es, ¿dónde están las renales? ¿Se imaginan ustedes que las renales están saliendo de los riñones hacia la línea media? Pero en este caso está todo en una gran masa. Bueno, ahí estamos. Bueno, entonces tenemos una variante que serían, estas son las renales, fíjese, esta renal está más baja, acá estaría el riñón, porque el hígado hace que el riñón derecho esté más bajo. Este está un poquito más alta, ¿sí? Entonces este aneurisma de aorta está acá abajo. Esto es lo más bonito, ¿sí? Acá el tronco celíaco, la mesentérica superior y pues los otros vasos ahí. Acá tenemos un aneurisma. Ven que acá nos queda un ligero cuello acá, ¿sí? Pero en esta se ha dilatado esto. Entonces se llama aneurisma yuxtarrenal. El problema es que no tengamos que lidiar con las renales, porque podemos poner isquémico al riñón. O podemos desvascularizar el riñón. Entonces puede haber un aneurisma yuxtarrenal, que sería ese, un aneurisma yuxtarrenal y de las ilíacas, ahí está, o de las dos ilíacas. ¿Se dan cuenta? Entonces, de esto hay muchas variantes. Entonces ahí tienen un aneurisma paravisceral, ahí las renales están sacadas. Y bueno, aquí el pantaloncito, pantalón le llaman a esto. O sea, el injerto que se hace desde acá reemplazando la aorta, el reemplazo de aorta, ¿sí? ¿Ven el pantaloncito? Acá. Y acá tienen el tema de las endoprótesis. Y esto es simplemente a los fines de que se den cuenta todo lo que es patología aneurismática de diverso tipo, desde aneurismas de aorta puro, de aorta y de abdomen que va hacia la aorta, de aorta solo, bueno, etcétera. Hay una cantidad de variantes, ¿sí? Bueno, entonces, aneurisma, latido expansivo, anemia y dolor lumbar, igual, aneurisma,
Atención con los pacientes panvasculares y atención con los Marfan. Bueno, ahora nos vamos a la carótida, o sea, nos vamos al cuello. ¿A dónde? Al borde anterior del esternocleidomastoideo. Ahí está la carótida. ¿Eh? Entonces ya los vimos en anatomía. Entonces, estenosis carótida, disminución del calibre de la arteria carótida interna por placa de ateroma, isquemia cerebral transitoria o bien una ACV como complicación de la estenosis carótida por ateromatosis. O sea, isquemia hasta llegar a la ACV. Del 20 al 30% de los infartos cerebrales isquémicos o de la isquemia cerebral transitoria. O sea que, ¿esto qué quiere decir? Que los infartos cerebrales no solo se deben a la patología carotidia. Puede haber infarto cerebral, por ejemplo, en el caso que haya una fibrilación auricular. ¿Se acuerdan que decíamos fibrilación auricular, aneurisma de ventrículo o patología de válvula aórtica? Todo eso podría generar émbolos que van a impactarse cuando dimos abdomen agudo vascular en la mesentérica superior. Y en este caso podría llegar a dar una embolia de las arterias cerebrales y producir una isquemia o una ACV. Entonces, tomamos en forma pura lo que es patología carótida, y eso representa un 30% de los infartos cerebrales. Hay otras causas del infarto cerebral. Ok, entonces vamos a ver la clase correspondiente, ahora sí, después de todas estas fallas técnicas, la clase correspondiente a la célula. Hoy vamos a ver generalidades, vamos a hablar un poco sobre la membrana celular y las funciones prácticamente de la membrana celular. Específicamente vamos a hablar de funciones de transporte, sobre todo eso es a lo que nos vamos a dedicar, ¿de acuerdo? Vamos a mencionar un poco de todo. Siempre voy a procurar ponerles, en la medida de lo posible, este tipo de diapositiva, sobre todo durante las primeras clases,